Fíjense nomás. Hoy es 10 de marzo del 2025, son las 6:30 de la tarde, estamos junto con Rodolfo Borsani, con quien hoy conversaremos un poco sobre la historia de la apicultura en Mar del Plata. Y la primera pregunta que le quiero hacer a Rodolfo es si usted nació en Mar del Plata y si no, de dónde venía y por qué terminó en la ciudad de Mar del Plata. Bueno, yo nací en un pueblito que se llama El Triunfo, partido de Lincoln, al oeste de la provincia de Buenos Aires. Mis padres se vinieron cuando yo no había cumplido 2 años. Y bueno, más vale que me trajeron. De cualquier manera, siempre he vuelto al pueblo, porque me apasiona el campo. Bien, bien. ¿Y cómo estaba constituida su familia? ¿Recuerda? ¿Ustedes tres eran? Mira, vinieron 3 hermanos Borsani del Triunfo. Uno se fue para Mendoza, 3 hermanos varones vinieron para acá, 2 mujeres quedaron en el pueblo. Donde hoy está Zanetti, en Bolívar y San Juan, ahí había una estación de servicio. Bien. Cuando llegaron los hermanos Borsani, alquilaron esa estación de servicio. Bien. Estuvieron unos cuantos años ahí y después disolvieron la sociedad. Ya no daba la zona para la estación de servicio y papá fue a trabajar a la firma Parma, que los fondos de la firma Parma tienen entrada por Salta, dan a la primera. Ah, bien, sí. ¿Te ubicas? Sí. Bien. Papá estuvo mucho tiempo trabajando ahí de mecánico. En el pueblo hacía mecánica. Lo que pasa es que fuera Forte. Claro, eran otro tipo de autos. Y después los Parma se fueron donde hoy está Serestolva, en el sí, monolito. Sí, en el monolito, sí. Ahí había un galpón y un salón de venta. Ellos vendían escaña, vendían acoplados Prati Frejau, no sé si se menciona así, y papá hacía mecánica, pero ya de camiones nada más. Bien. Atendía escaña y Mercedes. Bien. Y atendía equipos electrógenos en el campo. Ah, bien. ¿Sí? En la cantera de Tierra de los Padres, en la fábrica de queso que tenía en Napaleo Fu, El Amanecer, Sí, El cuando Amanecer. era de Los Vegas. Bueno, y yo cursé mi primaria en la escuela 41. Después del secundario comencé en el Don Bosco. En tercer año no me gustó el ambiente, me cambian al Minerva. Termino el secundario y me voy a estudiar a Tandil. ¿En qué año, recuerda? Más o menos. Sí, ¿cómo me voy a acordar? Espera, que tengo que hacer cuenta porque salgo con cualquier... 72. 72. Estoy estudiando hasta tercer año en Tandil. Yo trabajaba para la municipalidad haciendo ay Dios, teníamos que salir con las fichas de cada casa a ver si tenían deuda. Bien. ¿Sí? Me quedo sin ese trabajo. Yo tenía toda la intención de seguir en Tandil. Ya había hablado porque en Tandil antes, en tercer año, nos daban un título intermedio que era licenciado en sanidad animal. Bien. Y me habían prometido un carguito en salud pública. Bien. Pero cambió la carrera, me chivé bastante. Yo ya andaba de novio, me voy a Río Cuarto, Córdoba. Entro a trabajar en un frigorífico de cerdo. Allá terminé la carrera, me casé también. Me volví a Mar del Plata porque yo quería ir a mi pueblo, pero cuestiones familiares no, con la que estaba casado No quería. no. Bien. Y además fue una época que un par de zapatos valía el doble que una vaca.
¿sí? Estábamos hablando del 78, 79. Pleno proceso. Pues, Sí. Bueno, me vengo a Mar del Plata, trabajé para la municipalidad de vacunador. Después abrí mi primer veterinaria en Champañebrón. Hay una bulonería ahora. Sí, una bulonería, sí. Entro a trabajar en la municipalidad como inspector especializado. Y en el año 80, un alumno, en el 79, un alumno de la escuela agropecuaria, hijo de horticultores, que iba a la escuela charlando, porque venía, el chico le gustaba mi profesión, venía a charlar a la tarde, me comenta que faltaban profesores y que a esa escuela, que había sido fundada como una escuela media, porque fue media 7 en un comienzo, empezaba con las materias agropecuarias. Bien. Así que fui, me anoté y entré a dar nutrición animal y pastura. Bien. Ahí empiezo con la escuela agropecuaria. Bien. También trabajaba en el hipódromo los domingos. Ya tenía mi primer hijo, después vino el segundo. A ver. Después tengo la oportunidad de acceder a un cargo en la escuela de maestro de sección, que después accedí a uno de jefe de área, siempre en granja. Bien. Y en el año 91 me presento y gano como director. Bien. Siempre en la misma escuela. Siempre en la escuela agropecuaria de la Laguna de los Padres. Bien. Termino poniendo la veterinaria en Salta y Juan B. Justo. Ahora hay una oficina de correo, creo. Frente al frigorífico. Ah, sí. Que termino cerrando en el 98. Bien. Por un lado, la escuela me absorbía mucho Bien. y la avenida de los Redonditos de Ricota me hizo pedazo los vidrios 3 veces. Entonces, y se metieron, la última vez se metieron. Para que tengas una idea cómo fue, me avisa una vecina que se había metido en la veterinaria, voy, en la esquina anterior me para la policía, me dice, ¿dónde va? No se puede pasar. Le digo, mire, yo soy el dueño de la veterinaria de la esquina. Mire, dice, si usted quiere pasar, pase, pero nosotros no nos podemos meter. Me acerco, estamos jugando con el monitor de la computadora a la pelota. En el cruce de Salta y Juan B. Justo. Bueno, ahí con mi socio de tiempo. Sí, me contaba que tuvo el conflicto con la avenida de los Redonditos de Ricota, Mar del Plata. Eso, bueno, terminamos cerrando la veterinaria. En el año 82, bueno, yo estaba en el área granja de la escuela agropecuaria, ¿no es cierto? Entonces, a la par de eso, hice la capacitación docente y después seguí la carrera de técnico superior. Bien. En el Instituto Superior de Formación Docente de Balcarce. Bien. A la par, empiezo con las colmenas. En el año 82 me interesó el tema, se acercó un ex cura que había sido profesor en el Don Bosco y que casualmente era del Triunfo, Qué casualidad. que entablamos relación, y entre mi viejo, este profesor, ex profesor, y yo le hice un plan de inversión mínimo e ir creciendo de a poquito. Compro 5 núcleos a un empleado de fidanza. Ni te cuento cuando los núcleos se pusieron fuertes. No te podía acercar. Abeja negra. Mala laburadora, pero mala. ¿Tipo cárnica? Sí. Sí. Criolla. Criolla, sí, criolla. Criolla. No estaba el tema de la africanización. Bien, eso le iba a preguntar. Todavía. Esta era criolla. ¿Y dónde las puso?
La pusimos en un terrenito que tenía este ex profesor, Carlos Domínguez, ahí en la zona del ingreso a Sierra de los Padres. Bien. Después le digo, mira, Carlito, acá no, voy a buscar un campo porque vamos a tener problemas. Había vecinos, no linderos, pero había vecinos. Sí, bueno, busco un campo, consigo un campo en el camino a la Gloria de la Peregrina. Para el lado del Balcarce. Para el lado de la Ruta 2. Para el lado de la Ruta 2, sí. Sí, pasando la entrada de la Laguna La Brava, un camino que abre, esa es la Brava de camino. Bueno, ahí un poco fuimos comprando material, papá hizo la caja un rastrojero viejo, hizo un carro para enganchar. Yo me puse a fabricar material para hacer los núcleos, convertía los cajones de manzana, los convertía a las medidas, entraban 8 cuadros, ahí empiezo a hacer núcleos, voy creciendo, o vamos creciendo, en un momento este socio lo pican mucho las abejas, lo picaron 2 veces, no quiso más. Entonces me dice, no, Pipo, mirá, te dejo lo que tenemos, se los dejo y sigan ustedes. Bueno, seguí yo, en casa hacía material, compraba los cuadros, siempre compraba los cuadros. Después empecé a comprar material en una fábrica que había acá y bueno, yo hacía sanidad apícola en la veterinaria. Bien. Apareció uno del Chaco vendiendo pisos y techos, compré pisos y techos de Algarrobo, yo hacía las entretapas en casa, papá hizo una sierra, modificó una mesa de Algarrobo vieja, la modificó y le puso morsa, después te lo muestro, le puso el motor. El viejo era un genio, había llegado a 3er grado nomás porque quedó sin padre muy chico, pero era un genio. Seguí creciendo, llegué a las 70 colmenas. ¿En cuánto tiempo más o menos, Rodolfo? Y 8 años. De a poquito, ¿viste? Con inversiones mínimas. Yo lo que traté al principio es multiplicar las colmenas. Bien. No sacar miel. Cuando había exceso de miel la sacaba y la vendía. Siempre fraccionada. Bien. Me vinculo con Aldo Bolognese, con Deramo y Negrioli. Ellos ya tenían una institución sin fines de lucro que se llamaba CEPA, Centro de Experimentación y Promoción Apícola. Bueno, fui el secretario de CEPA. Yo, a su vez, desde la escuela me comunico con el Ministerio de Asuntos Agrarios y empiezan a mandarme personal de capacitación en manejo, en enfermedades, que en los comienzos de los 80 las enfermedades no eran tan jorobadas. Bien. En los comienzos. Bien. Después ya cuando entra Loque Americana, cuando Barroa. entra Nocemosis. Nocemosis, Barroa, ahí ya se entró a complicar bastante. Yo en la veterinaria vendía medicamentos para las colmenas. He tenido experiencia de todo tipo, porque me acuerdo un Paco Bretone, no sé si alguno te lo ha nombrado. Paco Bretone. No. Un ex cura, un gallego. Yo, elaboraba un medicamento que era de un laboratorio, tenía el medicamento para grandes animales, pero además hacía el de apicultura, que es la misma fórmula. Bien. Carísimo,
pero el de grandes animales era baratísimo. Claro, bien. Entonces lo empiezo a fraccionar, a diluir como corresponde. Y se aplicaba con una jeringa. Se aplicaba la dosis de la jeringa entre las calles de la colmena, o sea, entre las cabezales de los cuadros. Claro, los cuadros, sí. Y viene Paco un día y me dice, che, si quiero el medicamento ese. Sí, sí, cómo no. Le explico cómo hacerlo, cómo aplicarlo. Compra y se va. Al tiempo aparece vuelta a charlar. Y le digo, y Paco, ¿cómo le fue con el tema de Barroa? Al menos puso un papel en el piso y vio si había volteo de Barroa. Nada, yo se lo apliqué, se lo dejé, hombre. Lo repitió a los 15 días. No, ¿y cómo lo aplicó? Yo le entraba, le levantaba la entretapa y le echaba un chorro así. No. Dios mío. Bueno, con la gente de CEPA nos empezamos a tratar de organizarnos a los apicultores de Mar del Plata para vender, en vez de vender tambores, venderle miel fraccionada a España. Bien. Vinieron de una cooperativa. De España. De España. Bien. Bueno, diferentes apicultores lo sacaron a los colmenares, teníamos reuniones. ¿Se acuerdan dónde? ¿Eh? ¿Se acuerdan dónde? ¿En qué lugar? ¿En qué lugares? ¿Dónde se juntaban? Casas de familia. Bien. Sí, tratábamos de no tener que alquilar algo. Bien. Bueno, el tema es que uno de los gallegos sale con Paco Bretones. Y cuando vuelven, le dice, ¿y qué te ha parecido? Y dice, mira, lo que me ha parecido, ustedes tienen un campo espectacular. Y para que te hagas una idea, lo que te quedó a vos en la caja de la camioneta, el gallego no usaba bandeja, era un desastre. O sea que desperdiciaba miel. Lo que te ha quedado en la caja de la camioneta es nuestra cosecha de un año. Claro, no es la misma realidad. Entonces, ni tienen extensiones como nosotros, ni tienen mucha pastura, ni tienen lugares donde se junten lo que nosotros llamamos yuyo, que suele ser muy nectarífero. Claro, bien. Esa fue una de las experiencias. Cuando queremos cerrar con los gallegos dicen, no hombre, ustedes dedíquense a producir la miel, nosotros la elaboramos. O sea, la mano de obra la ponían ellos, que es lo que queríamos poner nosotros. Bueno, esa fue una de las experiencias de habernos juntado en CEPA. Yo ya en el año 92 me empiezo a alejar del tema de las abejas porque la escuela me absorbía mucho. Bien. La escuela y la veterinaria, yo iba los domingos, porque los sábados yo atendía en la veterinaria, iba los domingos, en el invierno, los domingos también. En invierno hay que revisar las colmenas, no las podés dejar. Así que me las terminé. Tenía un apiario en La Polola y otro apiario allá en La Brava del Camino. Las 70 colmenas. La Setelman, Bien. la 70. No te conviene tener un apiario de mayor a 30 colmenas. ¿Usted solo lo manejaba en ese momento? Sí, Bien. mi papá me fue a ayudar en 2 o 3 oportunidades, pero el viejo quedaba. Estaba cansado. El viejo había sido de trabajo bruto, pero ya estaba gastado. Claro. ¿Viste? Entonces, el overol, todo el equipo, al rayo del sol, cargando colmena, por más que yo trataba de que él no hiciera esfuerzo,
me terminó diciendo, dice, pensar que cuando era joven con uno de mis hermanos levantábamos los tambores de aceite a los acoplados y ahora agarro un alza y me quedo, le digo, viejo, son tiempos, no te da problema, sigo yo. Bueno, el tema es que le hablo con un exalumno de la escuela y le digo, bueno, ¿te encargas de las colmenas? Sí, Borsani. Bueno, lo dejé a él. Después no lo pude ubicar el primer año, el segundo año tampoco. El tercer año me lo encuentro, estaba manejando un camión llevando verdura, estaba en el mercado. Cuando lo veo le digo, che, Pingüino, ¿cómo andás? Hola, Borsani. Nos queríamos mucho. Le digo, che, ¿qué pasó con la colmena? No, dice, no fui más. Oh, ¿cómo no fuiste más? No. Y yo había unificado todo en un campo de Muguerza. Del Coyunco para adentro. Bien. Bueno, el tema que le digo a Omar García, che, Omar, porque Omar ya estaba trabajando en la escuela, le digo, ¿por qué no te vas de una corrida y ves cómo está? Bueno, me dice un desastre, Pipo. Un desastre, la verdad que las colmenas volteadas, se robaron los panales. Bah. Así que lo que hice fue donarle a la escuela Bien. todo lo que pude recuperar. Bien. Ahí se terminó la parte de apicultor para mí. No me daban los tiempos. No me daban los tiempos. Realmente quedas cansado. El esfuerzo físico ya te lo tienen que haber contado, que el trabajo del apicultor en el campo y está considerado al lado del maletero, del que junta papá. Es un laburo pesado. Todo el equipo, el rayo del sol, acá no podés tener a la sombra de las colmenas. Claro. Así que bueno, ahí terminó. Yo seguí vinculado a la apicultura. A ver, con Aldo organizamos charlas. Yo he dado varias charlas de sanidad. Y bueno, de a poco nos fuimos distanciando. A Déramo lo veo de vez en cuando, a Omar García sí, más seguido, porque nos reunimos. Mi ex socio, que también trabajó en la escuela, Omar García, que trabajó en la escuela, y yo nos seguimos reuniendo. Ahora hace como un año, viejos. No nos hemos reunido el último año, pero nos vemos. Bien. Y a Déramo de vez en cuando, hasta que pude manejarlo, iba a visitar. Después ya yo perdí la visión en un ojo y justo me quedó el ojo más jodido. Así que fui perdiendo visión, no me renovaron el registro, no manejé más. Bien. Un poco volviendo al pasado, Rodolfo, me gustaría preguntarle, ¿cómo recuerda cuando usted empezó el tema de apicultura? Y en ese sentido, ¿recuerda quiénes estaban y cómo producían? Bueno, sí, recuerdo quiénes estaban. Bueno, estaba el que estuvimos mencionando hoy, que apicultor no era. Era un melero. Pero Omar García, Déramo y Negrioli, Aldo Bolognesi tenía colmenas también. Bien. Esa gente trabajaba como corresponde. Lo que no teníamos en aquel momento eran salas de extracción habilitadas. O sea que todo lo que se producía, o vendíamos el tambor, que se lo podías vender a Escarpato, se lo podías vender a Fernández acá. Bien. Lo podías canjear por material. Y la mayoría fraccionábamos y vendíamos en nuestra casa. Bien.
Con las normas higiénicas que correspondían. Con las normas higiénicas que correspondían, sí, sí. Bien, bien, Sí, los que yo te estoy mencionando, sí. bien, Hubo otros casos. bien. De estos apicultores más, entre comillas, rústicos, ¿recuerda de qué origen eran algunos o cómo los conoció y qué le llamaba la atención de su trabajo? Mira, había uno que era Cutinela, Bien, pero trabajaba bien el viejo. Después había otro por acá, por 180, que sinceramente no usaba el material estándar. usaba qué, Cajones de manzana, bien, un desastre. No me acuerdo el apellido de ese hombre, mira. A ver, rústico, no, no. Te encontrabas 2 por 3 gente vendiendo en botellas en la calle que decía miel casera. Empezabas a averiguar un poco, ni siquiera te decían dónde tenían las colmenas, cuál era el estado, era miel oscura. O sea que en realidad lo que hacían era exprimir panales, la miel le quedan residuos, es más oscura. Nuestras mieles son claras, a no ser que sea miel de árbol, el resto son claras y blancuzcas, amarillas, pero son claras. Y esas eran mieles oscuritas, bien. caseras. ¿Y recuerda si estos apicultores más viejos eran reacios o abiertos a contar las experiencias de ellos? No, eran cerrados. Cerrados. ¿Y cuántas colmenas recuerdas, si alguno de los que recuerda que me mencionó que tenían en ese momento cuando usted... Oye, mira, 180, 40 llegó a tener. Ah, bien, 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 bien. ¿Y cuando usted empezaba a trabajar, sentía que empezaba a cambiar la forma de producir? Mira, A diferencia de ellos. A ver, en realidad yo fui profesor de una de las materias de la escuela agropecuaria, era apicultura. Bien, O sea que había leído mucho, me vinculé mucho y a mí nunca se me ocurrió agarrar un enjambre y meterlo en un cajón así nomás. bien, eso le iba a preguntar también. Eh, He cazado enjambre, al principio, viste, en vez de comprar núcleo, cazaba enjambre, me hacía reinas de mis colmenas más mansas y se la ponía al enjambre. Bien, bien, Lo dejaba sentar, le mataba la reina. bien. Cuando empezaba, ¿recuerda que empezó a leer sobre apicultura? Libros. Katzenelson, Sí, sí, cazé home roll. Israel Werstein. Sí. Mira, libro que andaba de apicultura, libro que manoseaba. Ruth también lo leí yo, Sí, el ABC de la sí, apicultura. Ruth. Mm. ¿Recuerda nombres de familias así que hayan estado también en el sector? ¿O? Sí, reciente decía una preceptora, Sofía, nombre Sofía, no me acuerdo el apellido, y la esposa y el esposo, perdón, que trabajaba en la pesca, Bien, en alta mar. Tenían más de 100 colmenas. Ellos vivían en el acceso a Sierra de los Padres, entrando, o sea, yendo para Sierra de los Padres, a la derecha. Hoy no me acuerdo sí, exactamente. qué calle Bien. era, de origen alemán. Bien. Un poco lo que le quería consultar, ya que estuvo en la zona de la laguna, primero es cómo habían sido sus primeros trabajos y dónde fueron sus primeros trabajos como veterinario. ¿Como veterinario? Sí, Bueno, mira, como veterinario, cuando yo me intento entrar a trabajar en el campo, bien, por el precio de la hacienda, y me dediqué a pequeños animales y animales de granja. bien.
Y en ese momento, ¿qué, digamos, la formación que recibían venía del Ministerio de Asuntos Agrarios? Sí, Siempre. sí, sí, sí. Yo cuando quería organizar una charla por parte de la escuela, Sí, a ver, yo desde que ingreso a la escuela intento abrirla, bien. a que se conociera eh, los proyectos que tenía la escuela. Entonces empiezo a buscar los canales para lograrlo y el Ministerio de Asuntos Agrarios siempre estuvo dispuesto, siempre mandó la gente. La verdad, yo no me puedo quejar. Mi vínculo con el ministerio era Claudio Cajan. Yo lo llamaba Claudio y, y él organizaba a la gente que podía venir de granja. Normalmente hacíamos los encuentros donde hoy está el CREICOP, Ah, sí, que antes era otra cooperativa. sí. Bueno, y en un momento yo tenía un proyecto en la escuela que era, había chicos que se enganchaban con la apicultura. Lo que ocurre es que apicultura está en los primeros años, muy chicos. Ah, bien. Resulta que, a no ser cuando cambió el plan, que en sexto nos permitió poner especializaciones, y una de las especializaciones fue apicultura. ¿Y salían con algún título de estos chicos en Sí, sexto? sí, sí, a ver, técnico agropecuario especializado en apicultura, granja, floricultura, porque había varias Ramas, digamos. especializaciones. Bien, bien. Pero si no, tenías en Claro. primer año de la escuela secundaria vieja, Bien. ¿sí? Y después no la veía más. Y después no la veían más apicultura. Ah. Pero hubo chicos que quedaron enganchados. Armé un proyecto, hablé con el contador en aquel momento, no me acuerdo el apellido, de Taxicop, que casualmente los de Taxicop eran vecinos nuestros de la escuela, porque estaban a cargo de Villa Dos Pinos. Le gustó el proyecto, se engancharon 12 pibes. Ah, bastante. Bueno, empezaron las charlas de cooperativismo, ahí mismo en este banco que te digo, Tres Arroyos y Luro. Y los chicos empezaron, bueno, Borsani, ya tuvimos teoría, ahora Claro, las queremos colmenas. práctica. Bueno, le digo, vamos a hacer una reunión con los padres porque hay que invertir. Aunque sea una colmena cada uno de ustedes, para empezar, se pone en la escuela y de esa colmena vamos sacando núcleo, vamos haciendo materiales, vamos creciendo hasta que no se pueden quedar en la escuela y que buscar un campo. ¿Os podéis creer? No pude conseguir que un solo padre fuera. Hice reuniones, los pibes están embaladísimos. Pero cuando yo, convoco a los padres, les digo, bueno, los chicos hicieron el curso de cooperativismo, hicieron apicultura conmigo, les gusta, están embalados, tenemos que invertir. Fue un solo papá, el papá de Juan Carlos Ponti. No, Juan Carlos Ponti, el papá de un alumno de la escuela. Bien. Así que no logré hacer nada ahí. Siempre he intentado formar grupos, pero no cuajaron. El espíritu cooperativista es muy raro. Bien. Eso también le iba a preguntar. Es muy raro. Me acuerdo un día hablando con un cooperativista viejo de Miramar. Le digo, porque, a ver, mi pueblo, El Triunfo, tuvo la primer cooperativa de la provincia de Buenos Aires. Ah, mire. La cooperativa agrícola El Triunfo fue la más antigua de la provincia de Buenos Aires. Tuvo muchísimos años dándole de comer al pueblo. ¿Por qué?
porque, a ver, tenía un almacén de ramos generales, pero juntaba el grano de la zona. Como había bastante grano, criaban cerdos, había tambos, se aprovechaba el suero porque hacían quesos, se aprovechaba el suero para los cerdos, el grano para los cerdos. La mitad de la escuela vivía de la cooperativa, Sí. hasta que alguien metió el gancho. Pero vos fíjate el volumen que había adquirido, que hasta le alquilaron los galpones al ferrocarril Ah, bueno. para, para copiar granos. Para copiar, claro. Camiones de todos lados. La estación de servicio que había en el pueblo laburaba cualquier cantidad. Abrieron 3 comedores Claro. para recibir a esa gente. Bueno, desgraciadamente los socios no se preocuparon y hubo un vivo que los jodió. Pero el espíritu cooperativista siempre me interesó. Entonces le digo a este hombre, no me acuerdo el apellido, le digo, escúcheme, usted es cooperativista viejo. La doctrina cooperativista es bárbara, pero ¿por qué fracasa? Y ¿sabe lo que pasa, Borsani? La doctrina es bárbara. El problema es que la manejan personas. Tenía razón. En parte. En parte, en la Argentina ocurre eso. ¿Qué es lo que ocurre con las cooperativas? Hay un grupito que la maneja, ¿sí? Pero ese grupito tiene que rendir cuentas a todos los socios. Para eso se hace una asamblea anual. Claro. No van. Entonces, ¿qué consulta pueden hacer los del directorio? Ninguna. Hacen lo que quieren. Claro. Y donde encontrás un vivo, se te cayó la cooperativa. Una cooperativa en la zona a la que hay que sacarle el sombrero es la de Batán. Ah, sí, la cooperativa de Batán, sí. Hay que sacarle el sombrero. Porque cada vez más grande y hasta una escuela tiene. Pero después, la mayoría de las cooperativas no funcionan. Yo no quiero mencionar, específicamente nombres de cooperativas. Pero acá hay cooperativas que han fundido empresas. Claro. Claro. Era menester. Claro. Sí, es complejo. Bueno, en fin. Volviendo un poco, ¿cómo recuerda Pipo la zona de la Laguna de los Padres cuando entró usted? Bueno, mira, estaban los colonos o los que vinieron después de los colonos. Lo que ocurre es que a partir de los 80 empieza a cambiar bastante porque empiezan a llegar los bolivianos. Bien. Los bolivianos no solamente los primeros años eran empleados, sino que después se convirtieron en dueños De los campos, por de ejemplo. los campos, Bien. ¿sí? Y traían más bolivianos para sus explotaciones. Bien, sí. Nosotros estábamos dentro de lo que se llama RILAPA, Reserva Integral de Laguna de los Padres. Teníamos vecinos que eran los concesionarios. Bien. Nos juntábamos una vez por mes, estaba Luis del Río, una arquitecta que estaba con él también, no me acuerdo el nombre. Y bueno, los vecinos normalmente era gente que hacía años que estaban, los vecinos productores. ¿Eran inmigrantes europeos? Sí, eran inmigrantes, italianos, españoles, que yo recuerde. Sí, que usted recuerda. Mucho italiano. ¿Japoneses estaban? Japoneses fuera de la reserva. Bien. Fuera de la reserva, floricultores. Tuvimos la hija de uno de estos japoneses como alumna en la escuela, admirable. La cultura admirable. La Mira, disciplina. te doy un ejemplo. Oki de apellido.
de vez en cuando organizábamos la limpieza de la escuela, porque una escuela, viste, papelito, basurita que se junta y eso hay que limpiarlo. Y los porteros no tienen por qué limpiar esas cosas. Entonces nos poníamos a limpiar toda la escuela. El tema es que cómo nos organizábamos. Poníamos los chicos a la par, como marcándole un andarivel, los hacíamos caminar y iban juntando. Bueno, ¿dónde pasó Claudia Oki? Ni piedritas, ni palitos, nada quedó. Los otros dejaban las piedras, los palitos, levantaban pilena, pero ¿dónde pasó esta chica? Ni las piedritas, dijo. Vos mirabas y era una callecita. Admirable, realmente su cultura es admirable. Hoy esta chica está, ya bueno, ya es abuela, está en Japón. Bien. Se casó, está en Japón, egresó. Bien. Tuvimos relación con varios japoneses de la zona porque como una de las secciones era floricultura en la escuela, entonces normalmente los íbamos a visitar, veíamos qué hacían, qué plantas tenían. A veces nos traíamos plantas para hacer plantas madre para multiplicar nosotros, porque nosotros producíamos y vendíamos. Ah, bien. Y con esa plata mantenían por Para la escuela, para la cooperadora. Bien. Nos manejaba la cooperadora. Bien, bien, bien. Eso hizo que fuera creciendo la escuela. Porque en realidad cuando nosotros fuimos ahí era un curral, Bien. que hubo que desmontar a pico y pala. ¿Y usted estaba junto con cuántas personas cuando le pasó eso? ¿Cuántos eran que encontraron esa situación originaria, digamos? A ver, profesores y vos. Sí, que hicieron el laburo, el trabajo El ese. laburo ese lo hicimos 20 profesores, con los alumnos. A mí me tocó la parte más brava. ¿Del curro o de todo? Claro, del corral, porque granja era lo más apartado. Entonces, lo que se fue haciendo primero fue horticultura, que, bueno, se manejaba con un tractor, floricultura, arboricultura, pero granja quedó atrás. Bien. Y todo eso hubo que hacer los corrales con los alumnos. Me acuerdo que me llevaba el grupo de alumnos en invierno, en la loma, ambientito. Entonces, ¿qué hacía? Hacíamos un fueguito, preparábamos mate y un grupito iba a hacer pozos, por ejemplo, para hacer los alambrados, y el otro grupito tomaba mate y nos cambiábamos. Y antes tuvimos que a pico y pala sacar las raíces de los curros. ¿Y cuánto tiempo duró eso, Pipo? 2 años por lo menos. ¿Y la municipalidad? No, la municipalidad no quería que estuviésemos ahí. Es una reserva. Bien. Por más que nosotros no estábamos en la zona de movimiento de gente, lindábamos con la zona de amortiguación. Ah, bien. O sea, la zona que empezaba a ser la reserva real cerrada. Que, a ver, al principio no había controles. No había controles, después sí la municipalidad empezó a acercar caminos, pero incluso nosotros cerramos un camino que dijeron que tenía que quedar abierto al costado de la escuela, Sí. para llegar al arboretum, que era de la universidad, que la universidad nunca lo ocupó, y por ahí los fines de semana entraba gente. Claro. Entonces terminamos cerrando un alambrado ahí. Chao. Bien, bien. ¿Y la población de la zona cómo era? En cuanto a... En cuanto a su forma de ser, por ejemplo. Trabajadores me dijo que eran muy trabajadores. Sí, laburadores. Los tanos, los gallegos eran laburadores. A lo mejor eran cerrados, ¿viste? Sí. Pero eran laburadores. Era gente que laburaba. Era la gente que se subía al arado, la gente que andaba en el surco, que después de a poco fue desplazada por los bolivianos. Bien, y estos, entiendo que eran en su mayoría algunos padres de sus estudiantes, ¿o no? Mira, al principio no tuvimos suerte porque como fue una escuela nueva Sí. que se empezaba a crear,
yo no estaba a cargo de la escuela todavía, se, se tenía poco control con la disciplina y venían chicos desfasados en edad, repetidores, problemáticos. E hicieron macanas en la zona, ¿Los chicos o...? los chicos. Ah, Yo en algún momento tuve enfrentamientos bravos con el director porque el director no tomaba medidas. bien, bien, Incluso hubo denuncias bien. en la policía. Entonces se escapaban de la escuela y hacían macana. Claro, era muy problemático. Era problemático. Entonces vos imaginate que al principio con los vecinos no teníamos buena relación. Después de a poquito empezaron a acercarse hijos de productores, alguno que otro, chicos que venían de sierra, del acceso a sierra más que nada, de gente del ámbito rural también. Bien, 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 bien. Y usted como director, ¿qué recuerda de las familias y de los chicos con los que trataba? ¿Cómo? Usted como director, en Sí. el rol como director, ¿qué recuerda de las familias y de los chicos? A ver, nuestros chicos son muy especiales. Y cuando digo muy especiales, tengo que reconocer que adolescentes que salen de la casa antes que salga el sol y vuelven a la casa, ahí no hay internado, no hay residencia estudiantil. Sí, claro. Es una de las pocas escuelas agropecuarias de la provincia que no tiene residencia. Y vuelven a la casa de noche. ¿Le darías deberes a esos chicos? Y no, ¿Le darías para estudiar en la casa? y no. Teníamos alumnos muy buenos, aplicados, y otros les gustaba laburar. Bien, bien, bien. Lo que le quería consultar un poco también, si en ese momento sentía que había ciertas carencias en la institución y con las familias, digamos, que usted trataba. Carencias, digo, materiales o de todo tipo. Mirá, yo me desvinculo de la escuela en el año 2007. Bien, bien, No teníamos mucho apoyo. Recibíamos algo de vez en cuando. Normalmente nos teníamos que arreglar nosotros. Nosotros teníamos comedor, era una lucha porque había que pelear que nos mandaran el dinero, que después el consejo escolar entendieron y estaba bastante sobre ruedas, pero nosotros dábamos desayuno, almuerzo y merienda. La idea desde La Plata era que una escuela agropecuaria tiene que producir para el comedor. claro. Autosustentarse. Sí, pero 5 hectáreas Claro, no pueden mantenerte casi 200 chicos. claro. Imposible, No. más que no estaba implementada. Después empezaron planes, según escuché, el ministerio mandó herramientas, mandó maquinaria, pero yo ya no estaba en la escuela, entonces ahí no puedo hablar. Bien, bien, bien. Un poco para continuar, me gustaría conversar ya con lo que es en respecto a cuando usted entra en la década del 70, de cómo eran los establecimientos apícolas y los productores de ese momento. En el 80, Sí, 80, sí. en el 80. Y un poco en relación a eso, me gustaría saber cuáles eran o cuáles cree que eran los desafíos que estaban afrontando en ese momento como apicultores. Mira, la sanidad era un desafío, a pesar de que fue empeorando. No le daban mucha bolilla a la sanidad. Otro inconveniente era la calidad de la miel. Te mencioné que no había salas de extracción habilitadas. O sea que cada uno hacía la extracción como podía. Y como en todo, hay de todo. Bien, bien. Había gente, Omar García, por ejemplo, incluso hizo un curso en Tucumán de calidad de mieles. Ha sido
una punta de lanza Omar García. Bien. Y en cuanto a patologías, me terminó tirando. Y sí, porque yo me fui desvinculando y él siguió hoy. Él siguió vinculado a la universidad, tiene grupos de cambio rural. Claro, como formador. Es un tipo que te maneja la sanidad también, igual que la calidad de mieles. Bien. ¿Y con ventajas corrían, por ejemplo, con el tema de la abundancia, la flora apícola o maquinarias que estaban empezando a aparecer en el sector? Sí, a ver, mientras hay ganadería, Sí, tenés pasturas. bien. Cuando viene el boom de la soja, por ejemplo, se empezó a complicar. Entonces, para que vos te hagas una idea, el rendimiento de una colmena ya por los años 70, 80 era Sí. 70 kilos por año, por colmena. Yo creo que hoy no llegan a los 35. Bien, bien, bien. Y un poco lo que le quería consultar es si en ese momento ya se empezaban a relacionar de a poco los productores con ciertas instituciones. Sí, lo intentábamos. Bien, por ejemplo, pienso en el Ministerio de Agricultura. Sí, sí. Con la provincia no comunicábamos. Después, municipalidad, no vaya a pedir nada. Senasa nunca dio respuesta. SADA tampoco, la Sociedad de Apicultores de la Y República. lo que ocurre es que Sada estaba en Capital. Claro. Y Mar del Plata era un núcleo chico. bien, y por ejemplo con el tema de Copava, que también estuvieron, de Copava, que era sí, tampoco. No. Bien. Y un poco en relación a esto de la apicultura le quería preguntar sobre la cooperativa Apícola Mar y Sierras. Hicieron todo un trabajo, pero terminó siendo un negocio. Bien, bueno. Y soy sincero. Bueno, una consulta que también le quería hacer Rodolfo era ¿qué enfermedades recuerda cuando empezó como veterinario, cómo las empezaron a Mirá, tratar? cuando yo empecé, loque europea. Bien, Después empezaron a aparecer nocemosis, loque americana, barroa, que todo eso es muy sencillo como entraron al país. No aparecieron por arte de magia. el Barroa se dice que entró desde el Paraguay. Se Mirá, dice. yo lo que sé es que había gente que podía, que viajaba a Estados Unidos y se traía a la reina en el bolsillo. Y eso no tenía ningún tipo de control. Bien, La loque americana como entró. Y el Barroa que entró en Paraguay y vino bajando, bueno, no lo voy a desdecir. bien. ¿Cuál cree que tuvo la mayor repercusión de estas enfermedades que me menciona? ¿Y por qué? Yo creo que, a ver, toda enfermedad nueva, cuando aparece, el apicultor no la conoce, encuentra manifestaciones en la colmena pero no sabe qué es. A lo que estábamos acostumbrados era a la loque europea. Bien, Para encontrar los barros tenés que tener buena vista. Algo que a mí nunca me sobró. La llegué a ver, sí, todo lo que vos quieras, pero pérdidas, cría ciesificada, bastante. Lo que americana, barroa, debilitamiento de las colmenas muchísimo, nocemosis también, y los apicultores no tenían medio, y yo por ejemplo que intentaba hacer análisis, no me dan pelota. análisis de X cantidad de colmenas. Patología apícola. Bien, Donde vos cobrás, bien. ¿Usted tuvo relación directa como veterinario en el área de sanidad acá en Mar del Plata? ¿De alguna forma? y yo creo que sí. Yo creo que sí, porque vendía medicamentos,
A ver, tengo la capacidad para evaluar al vendedor y al laboratorio. Bien, Eh, Normalmente los medicamentos los vendían los acopiadores y hasta hacían diluciones los acopiadores, que yo pongo en duda si sabían hacer diluciones. Por lo tanto, viste, el manejo de los medicamentos es más o menos como los agroquímicos. Existe la receta agronómica, pero cualquiera aplica cualquier cosa. bien. ¿Recuerda qué medicamentos se usaban? No, ya no me acuerdo. Había un laboratorio que venía continuamente, que terminé desechándolo porque prefería, por ejemplo, los antibióticos para las enfermedades bacterianas. Prefería comprar los antibióticos y preparar yo a comprarles a estos laboratorios. Sí, usé yo medicamentos que traían, no me acuerdo el nombre del laboratorio, los primeros medicamentos para Varroa, que enseguida perdieron efecto ¿Por la resistencia? por la resistencia, mal manejo. Bien. ¿Y eran propiamente para abejas? No, este era un laboratorio especializado en abejas, Bien, de Capitalera. bien. Y una pregunta que le quería hacer, que también surgió en Balcarce, ¿qué opina de las famosas tablitas que se usaban? Vos tenés perro. Sí, ¿Qué opinas de la gotita para la pulga? que es algo totalmente químico. ¿Eh? Es algo totalmente químico. Sí, sí, la tablita también. Pero, ¿del efecto? Y puede ser efectivo como no. La gotita no sirve más. Ah, bien. La resistencia, a ver si entendemos algo. Los insectos tienen una capacidad adaptativa terrible. ¿Sí? Y vos vas a encontrar poblaciones grandes que son sensibles a un producto. ¿De acuerdo? Sí, Pero hay cierta parte de esa población que no son sensibles. Entonces se mueren los que son sensibles. Y esto, por una mala dosificación, por ser genéticamente no sensibles, son los que se multiplican. Lo mismo que pasa con los antibióticos. Cada vez hay más resistencia. Uno es el mal uso, pero otro es una evolución de los microorganismos. bien. ¿Cree que esa era también una forma de curar en ese momento Mira, los hoy métodos? no manejo bien los medicamentos que hay. Eso yo te recomendaría hablar con Omar García, que es Bien. el más indicado, o la gente del laboratorio de artrópodos. Bien, cuando empezó el tema de la sanidad, ¿había colaboración entre los centros de formación educativos, técnicos o productivos? ¿O era más bien cada uno se las arreglaba Cada uno se la arreglaba. como podía? Bien. ¿Y el tema de africanización? Y el tema de africanización, este país no tiene barreras sanitarias que sirvan. Bien, Y tenemos fronteras muy extensas. No le podemos echar la culpa a nadie. El tema de la africanización es una adaptación. bien. ¿Vos leíste que encontraron larvas de Aedes aegypti en el sur de Mar del Plata? Sí, ¿Y cómo llegaron ahí? sí, una adaptación progresiva. Se van adaptando y van bajando. Bien, bien. ¿Tuvo contacto en algún caso o conoció casos de abejas violentas? Sí, las que le compré a Fidanza. Está bien. Pero eran criollas, ¿eh? Bien, era criolla. Eran criollas. ¿Cree que se dieron epidemias o crisis sanitarias que impactaron realmente en la producción acá a nivel regional, Partido General Sí. Pueyrredón Sí, y cercanos, digamos? Sí, las hubo. ¿Y cree que se pudieron, digamos, Controlar. Sí, Mira, el que no las pudo controlar dejó la apicultura. bien, bien. Tenés que entender algo. En ciudades como Mar del Plata, tuve la misma experiencia con el tema conejos, ¿sí? Cría industrial de conejos.
Mucha gente se embala porque le contaron, porque la apicultura tiene algo muy atractivo. No le tenés que dar de comer a la abeja. Si la manejas bien, no le tenés que dar de comer. Eso es interesantísimo. Bien. Vos invertís en el material y la abejita sola, ¿sí? Pero hay gente que, yo siempre dije, hay gente que no tuvo un gato y se puso a criar conejo. Claro. ¿Sabés cuánto duró? Nada. Nada. Entonces hay gente en Mar del Plata, como supongo en otras ciudades, que se embala con la apicultura, compra algunas colmenas, las tiene donde puede. Esas colmenas son un peligro. Porque la gente se aburre, la apicultura también te dije que es muy pesada, ¿sí? Entonces hay gente que se aburre y las deja. Y donde las dejaste sonaste. Hoy sin control no existe la sanidad. Es un foco de infección. Es un foco Bien. de infección y de infestación. Bien. ¿Y la transhumancia? ¿Qué cree de la transhumancia? Si el INTA hiciera bien el trabajo. Yo me acuerdo un apicultor que mencionamos hace un rato que vos no podías ubicar. Una vez me llamó de Tucumán y me dice: Pipo, necesito un gran favor tuyo. ¿Qué querés? Necesito un certificado sanitario de las colmenas. Bueno, digo, las voy a ver. No, estoy en Tucumán. Y me las tienen retenidas. ¿Cómo? Perdóname, pero se ofendió. Ahí rompimos relaciones. ¿Cómo yo te voy a hacer un certificado sanitario sin abrir una colmena? Y normalmente los que hacen transhumancia no tienen los controles. Después se empezó a organizarse un poco, pero hoy no sé cómo está. Bien. Lo que sí sé es que te paran en la caminera, llevas abeja, te piden certificado sanitario. Bien. ¿Usted tuvo la oportunidad de ser inspector sanitario acá en el partido? ¿De qué? Inspector sanitario, tuvo. No, yo inspector sanitario no. No le consulto acá. No, ni se me ocurrió tampoco. Bien, le pregunto. ¿Cómo cree que fue la respuesta de los productores en esos momentos a estos desafíos sanitarios? Mira, hay productores chabacanes y hay productores que lo tomaron muy conscientemente. Encontraste todo. Bien. ¿Tiene alguna anécdota de la incidencia de estas enfermedades que recuerde usted que le haya Bueno, pasado? ya te conté un caso con Paco Bretone, Sí, bien, claro. de cómo medicó. Bien, bien. Y en ese momento recuerda a, por ejemplo, gente de la universidad empezando a relacionarse con ustedes. Sí, la gente de la universidad trabajó mucho, que yo recuerdo que con Barroa trabajó muchísimo, se capacitaron mucho, capacitaron a la gente que tenía alrededor, a la gente de CEPA, pusieron un apiario. El laboratorio de artrópodos ha sido un pingazo. Bien, bien. Bueno, y un poco siguiendo con el tema de lo que son instituciones, ¿cree que hubo colaboración de ciertas instituciones como el INTA o otras instituciones que tenían ciertas expectativas en ese momento ustedes? En esta zona, no siendo Ministerio de Asuntos Agrarios, no. Bien. Yo no recuerdo, no quiero... Bien. ¿Cree que hubo, o recuerda si hubo proyectos específicos relacionados para la apicultura cuando usted trabajaba? ¿Cómo procesos específicos? Proyectos. Financiamiento, charlas. Hubo, yo nunca accedí a ninguno, no quise, pero sí, el PROAPI. Bien, bien. Después, por parte de INTA, las capacitaciones. Bien, bien. ¿A quiénes recuerda en ese momento involucrados en el sector? Bueno, a ver, ya te dije, Claudio Can era mi vínculo con el Ministerio de Asuntos Agrarios, él mandaba técnicos. Bien. Y por ejemplo a Cornejo se recuerda. Sí, a Cornejo lo recuerdo. A Cutinela, Bolognesi. Sí, pero esos eran de acá. Claro. ¿De quién me están hablando? Sí. Igual que Antonino o a Bruno. Bruno Marinoni. Acá, sí. ¿Y el Consejo de Promoción Apícola de la provincia, que estuvo en la década de los 70, lo recuerda? ¿El COPAVA?
Está bien. No tiene nada para decir. Bueno, ya entrando un poco en lo que es tecnificación de la década. Política. Bueno. Sí, política. Entrando un poco en lo que es tecnificación, que estábamos un poco discutiendo recién esto, creo que hubo un proceso de tecnificación gradual en la región. Mira, a ver, capacitación, el que no la tuvo es porque no la quiso. En cuanto al manejo de la colmena, ya te decía hace un ratito, es manual, es artesanal. Bien. No existen máquinas, etcétera, etcétera. A partir de que vos empezás a hacer la cosecha, mejorar el carrito y mejorar el transporte y la sala de extracción, sí, hubo muchísimos cambios. Y que mejoraron muchísimo la calidad de la miel. Bien, bien. Y en cuanto a la tecnificación, ¿se podría decir que la cría de la utilización de abejas reinas y el recambio de reinas también influyó? Sí. Por ejemplo, pienso en el rol que tuvo quizás la cabaña Bover, La Bover, o criadores de reinas, digamos, como o Negrioli. reinas zonales. Bien. Como fueron Déramo y Negrioli, como hoy es Omar García, como fue Bruno, Bien, de Balcarce. sí, bien. Bruno Marinone, sí. ¿Cómo cree que fue la adopción? Las escuelas agropecuarias no se involucraron. Las escuelas rurales. Yo incluso, te comenté, me fui a hacer un curso de cría artificial de reina a Tandil, varios días, con los Barletas, Bien, pero después lo apliqué para mí. En la escuela no tuve repercusión. oportunidad. Yo estaba encargado de todo, granja, era imposible que me pusiera a hacer cría de reina. Tenía los conejos, los cerdos, las aves, Bien. chimpeón. Claro. ¿Recuerda en algún momento que se hizo la idea de dividir a la provincia en zonas para hacer frente al problema de las enfermedades? Sí, eso me acuerdo. Como que también el Ministerio de Asuntos Agrarios intentó la inscripción de los apicultores, En un registro. el registro. Bien. El famoso RENAPA. Claro, yo estuve registrado, pero muchos apicultores no. Optaron por no entrar. Por más que era una garantía, porque vos tenías problemas con alguna fumigación y como tenías declarado el apiario, tenían la obligación de avisarte, bla, bla, bla. Bien, Vos no tenías declarado el apiario, anda a hacerle juicio. bien. ¿Cree que hubo cierto impacto a partir de esta tecnificación y mejoramiento en algunos aspectos en la productividad y en la rentabilidad del sector? Tiene que haber habido impacto en la rentabilidad, te diría que no. A ver, aplicando salida sí. Pero después, en cuanto a la rentabilidad, la calidad de la miel nuestra es buena. Entonces, que vos tengas una sala de elaboración con todo acero inoxidable, o que lo hagas en el garaje de tu casa con buena higiene, ¿qué podés encontrar? Miel cremosa, porque tenía un tornillo, pero después mejoran en el precio y por el consumo, Bien, en la rentabilidad. bien. ¿Cree que hubo ventajas o desventajas que trajo la adopción de estas nuevas tecnologías? Siempre la adopción de tecnología te trae ventajas. Si la aplicas bien, siempre. Bien. ¿Y resistencias de los productores? Hay productores que la adoptaron enseguida y hay productores que no le dieron pelota. Hay productores hoy que no te digo que registren la marca, pero que registren la sala de extracción
hubo muchos intentos de productores de hacer salas de extracciones comunitarias. Bien, que eso es algo que le iba a preguntar también. ¿Sí? Bien. Algunas buenas, otras no tanto. Pero todavía hay gente que sigue cosechando en el garaje. Bien, No hay controles. bien, bien. Para colmo es tan noble, es un producto noble. A ver, agroquímico no va a encontrar, porque antes se muere la abeja. Impurezas te las saca sola. Entonces, vos imagínate, han encontrado en las pirámides de Egipto mieles que todavía sirven, Sí, sí. ¿sí? O sea que no tienen tóxicos, porque hay un tóxico que se acumula si la conservación de la miel no es la común, la que corresponde, que lo tienes que haber escuchado, el HMF, Ah, sí, el HMF. hidroximetilfurfural. Bueno, yo me acuerdo cuando era joven ver los tambores tirados en el campo en Lincoln. Ese está lleno de hidroximetilfurfural. He visto embarcarse también. Bien. Lo que le quería consultar, ¿recuerda la crisis de nitrofuranos? Sí. Mal uso. Mal uso Mal uso. de los productores. Claro. No fue digamos, algo que se impuso. Mal uso. Mal uso. Bueno, Es un medicamento. bien. Si vos usas mal el medicamento, no le eche la culpa al medicamento. En un momento me dijeron que el que yo elaboraba mató colmena. Y que me lo demuestren. Bien, bien, bien. Creo que de alguna forma hubo enlace entre las instituciones o intentaron haber en algún momento o enlace entre las instituciones Sí, para sí, dar sí, difusión, incentivar o mejorar el desarrollo del sector. Hubo intentos, lo que ocurre es que somos argentinos. Y cada uno se quiere llevar para su casa lo que puede. Sí, cada maestro con su librito. Pero amén de eso, las diferentes reparticiones, es como que les cuesta trabajar con las otras reparticiones. Bien, bien, perfecto, perfecto. Además te vas a encontrar con que algunas instituciones tenían técnicos y otras profesionales, y había recelos. En todos, digamos, a nivel de extensionismo, a nivel de A nivel de extensionismo, normalmente el técnico es bueno, de extensionismo. Pero cuando hablamos de patologías, cuando hablamos de medicamentos, vos podés, vos has tomado antibióticos. Sí, Vos de farmacología no sabés nada, no, ¿no? confío en el doctor. Perfecto. Tenés un médico que te indica. ¿Y cuánto hay que se automedican? Muchísimos. En la apicultura también pasó. Escuchame, han utilizado la naftalina. No, yo le pongo naftalina. Sí, incomprobable. No, es que vas a la semana, están propolizadas las bolillas de naftalina. Claro. Entonces, suponiendo que tenía efecto, Bien. las benditas tablitas. Sí, Las benditas tablitas había que sacarlas. Había gente que la dejaba todo el invierno. o que murió por hacer las tablitas. Eso es mal manejo. A ver, yo no conozco ningún laboratorio que haya mandado un medicamento para matar la abeja, porque es contraproducente para ellos. Que puede haber medicamentos más jorobados para manejar y otros menos jorobados, todo lo que vos quieras, pero si vos no cumplís con las indicaciones, no pretendas que el medicamento sea bueno. Bien. El médico te dice 10 días de antibiótico, después lo tomaste 2. Y después puteás al médico porque te volvió
el dolor de lo que fuere. Y boludo, si no tomaste 10 días, ¿por qué te está diciendo el médico que tome 10 días? Sí, sí. Y además de eso es la resistencia a las bacterias. Las que no se murieron en 2 días son más resistentes a ese antibiótico, por ejemplo. Bien, bien, bien. Creo que más claro, Sí, imposible. bien. Ahora un poco sobre lo que es producción y comercialización. ¿Cómo recuerdas que se comercializaba la miel en los años 80, cuando usted empezaba? Sin marca, Sin marca. sin marca. A granel y en casa, como me decía hoy. A granel, cuando se comercializaba a granel, iba a un acopiador. Normalmente para exportación o los grandes fraccionadores de acá la compraban. Bien, Pero la mayoría siempre era al menudeo. bien, bien. ¿Se hacían visitas de inspección para tratar el proceso productivo en las plantas de extracción? Desconozco. Bien. Que hay visitas para habilitar, sí. Bien, Después, si hay seguimiento, no sé. bien. ¿Recuerda algún tipo de recaudo o algún plan sanitario que se hizo para el para la correcta comercialización de la miel? No. Bien. ¿Cree que había o hubo una mayor exportación siempre hacia afuera que para el orden local? Digamos, el consumo era siempre mayor afuera, por eso Hoy el consumo es superior en el nivel local, dice. al nivel local. A lo que les pasaba, por ejemplo, a ustedes. Sí, ¿Por qué cree que es eso? lo que la gente se fue haciendo a la miel y no es tan cara. Bien, bien, Y además, a ver, hay mucha conciencia, hay mucho más, le han metido más conciencia a la gente. Si está bien metida o no, no sé. bien, Sí, pero hoy la gente se cuida más, bien, entonces se consume más. bien. Yo te diría que entre exportación y consumo interno, ¿dónde está parejita hoy? Bien, bien. Basta. ¿Cómo, Vení. ¿Cómo cree que evolucionó el mercado a lo largo de los años? Digamos, desde que usted estaba. Bueno, a ver. Si tenías gran producción. Ahí lo- Sigo. Sí, sigue. Si tenías gran producción, tenías que terminar en el acopiador o en un elaborador de acá. Bien, ¿Sí? Le vendía a las grandes plantas. bien, bien. Un poco relacionado con eso, ¿usted como veterinario intervino de alguna forma en el proceso de comercialización o de producción a nivel del partido? De mieles. De mieles, No. sí. Bien. Vendía la mía nada más. Claro. ¿Se dieron cambios en la calidad y en la presentación del producto? Sí. Sí ha habido cambios. Bien, Hoy no encontrás miel en botella, por ejemplo. bien, bien. Encontrás miel en botella que viene del norte. Claro. Bien, El gran problema es que vos la miel en botella, si es buena, en el invierno se te solidifica. Se te solidifica. ¿Cómo la consumís? ¿a baño María? Claro, el problema es que te pase de temperatura. Ah, Ahí destruís vitaminas, proteínas, enzimas. Y aparece el HMF. ah, bien, Depende de la temperatura que le das. bien. De cualquier manera, hoy hay apicultores que todavía siguen utilizando el bendito fundidor eléctrico. Y me gustaría saber si controlan la temperatura de ese fundidor. Bien. Además de la miel, ¿cree que hubo otros productos que tuvieron incidencia a lo largo de los años? Polen, jalea real. Sí, bueno, jalea real, la dieta naturista. Sí, ha habido incidencia. Ya te digo, hay más cantidad de gente que se propóleos, apitoxina. Bien, A ver, algunos subproductos o productos de la colmena
han tenido repercusión en gente que es seria. Por ejemplo, la pitoxina, ¿sí?, que se utiliza. Y por el otro lado está la onda Verde. consumir sano. Para esto, para esto. No me hables de... Lo que le quería consultar es si cree que hubo intentos de cooperativas o asociaciones apícolas en la comercialización y para darle valor agregado a la producción. Sí, que hubo intentos, sí, que funcionaron, no conozco ninguna. Bien. ¿Qué opina de los acopiadores y de los intermediarios? Igual que los acopiadores de cualquier cosa. Encontrás todo, encontrás gente buena y gente que se dedica a joder a la gente. Bien. El mayor acopiador de Lincoln hizo sonar un montón de apicultores allá. Y aquella es una zona muy fuerte. Bien, bien. ¿Sí? Bien. Y hay acopiadores serios, como en todo. Bien. ¿Cree que eso es una dificultad para los apicultores a la hora de el tema del precio de la miel y la comercialización? ¿Afecta? El precio de la miel en un acopiador tiene que ver con el precio de exportación. Bien. Que hay acopiadores que te lo canjean por material o por lo que vos necesites y ahí pueden pellizcar más. Bueno, cada uno está en su negocio. Bien, bien. Y vos los tenés que conocer. Sí. Hay que estar tratando con vos. Bien, bien. ¿Colaboró de algún modo la UCIP, el INTA, la Sociedad Rural o otras entidades en el emplazamiento o desarrollo de salas de extracción, planes de financiamiento o colaboración científica? En Mar del Plata. Sí, o colaboración científica. Sociedad Rural, no. Bien. UCIP, no. ¿Quién más? El INTA. Bien. Bueno, un poco para concluir, Rodolfo. No que yo recuerde, ¿no? Pero UCIP en algún momento se interesó, pero no recuerdo que haya tenido buen término. Bien. Y en cuanto a las salas de extracción comunitarias, ¿cree que es una experiencia factible a desarrollar? Sí. Lo que ocurre es que tenemos que ser conscientes. Bien. Es igual que las cooperativas. Eso también le iba a preguntar. Lo que ocurre es que, a ver, las salas comunitarias, las cooperativas son manejadas por gente. A ver qué gente las maneja. Bien. ¿Cree que es yo creo que hay mucha gente buena, pero con un jodido que hace macana en todos lados. Bien. ¿Cree que es más factible, en vez de hablar de cooperativismo, hablar de asociacionismo? ¿O cree que es por igual lo mismo? Ponele, lo que ocurre es que según las políticas tiene más beneficio uno que el otro. Bien. Pero el manejo no es el mismo. Bien. Y si vos tenés buena gente, cualquiera. Bien. Bien. También tiene que haber, el asociado tiene que estar interesado, no dejarlo a que se encargan aquello, yo ni voy, ni me caliento. No, ¿para qué voy a ir a perder 2 horas ahí a discutir? Somos muy así. Bien. Bueno, un poco para concluir, Rodolfo, a modo de reflexión, tengo algunas preguntas para terminar. Primero, ¿cuál cree que fueron los principales cambios que se vivieron en estos últimos 50 años en la apicultura en la región? Bueno, a ver, la adopción de las colmenas estándar fue un cambio enorme. Después hay más profesionales que se involucraron, por ejemplo, en la parte sanitaria. Ojo, yo no, cuando te hablo de profesionales, te hablo de profesionalismo, no tenés que tener un título universitario para tener profesionalismo, ¿sí? Pero yo creo que hay más cantidad de profesionales idóneos que se involucraron. Bien. ¿Cree que hubo una evolución correlativa entre el número de apicultores y la cantidad de colmenas? Es decir, ¿cree que si hubo un aumento
en los apicultores y en la cantidad de colmenas, o disminuyó en la cantidad de apicultores y aumentado la cantidad de colmenas en estos 50 años? Lo que pasa es que los buenos apicultores que yo conozco están envejeciendo. Y eso quiere decir manejar menos colmenas. En lo que yo conozco. Pero siempre fue fluctuante. Bien, bien. ¿Cree que hubo factores externos o internos del sector o por fuera del sector que afectaron y potenciaron a la apicultura? Puede ser, por ejemplo, políticas gubernamentales. Sí, a ver. Algo que influyó mucho fue el crecimiento de la agricultura. Para mal. Para mal. Pero eso ha influido muchísimo. Entre el uso de agroquímicos y, y que te siembren soja en vez de que haya una pastura, en la productividad sonaste, o papa. ¿Sí? El desarrollo de la agricultura ha tenido un impacto negativo en el campo en general, porque incluso no ocupa gente. La apicultura lo que tiene es que ocupa gente, por ejemplo. La ganadería ocupa gente. Pero bueno, el boom de la soja, el boom de los granos, eso ha influido en contra. En cuanto a los gobiernos, el tema es la seriedad con que encaran los planes. Porque en un momento están interesados, en otro momento son empleo público. Hay gente consciente, hay gente que le importa nada, otros le dan un sueldo. Que las instituciones hayan... Bueno, la universidad se involucró y yo creo que hubo avances en cuanto al laburo del laboratorio de artrópodos. Bien. ¿Sí? La municipalidad algo quiso hacer, pero no sé si quedaron apicultores que hayan de esos que quisieron formar la municipalidad. Ministerio de Asuntos Agrarios, no sé hoy. INTA, con los cambios rurales, sí, es interesante. ¿Cree que INTA pudo lograr concretar, digamos, o generar grupos a través de Cambio Rural como, Sí. como programa, digamos? Sí. Y dar, digamos, dar permanencia a esas personas en el sector. Sí. Es muy interesante el tema de cambio rural. Y es serio. Porque un promotor asesor no serio no dura. Claro. Bien. O lo echan a la miércoles los productores, O perduran, digamos. Bien. ¿Cree que la mayor incidencia dentro del sector apícola está dada por el cambio climático en la producción y en la sanidad de las colmenas? Ni ¿No? sí ni no. Ni sí ni no. Bien. Es un poco de ambas cosas. Se habla mucho de cambio climático. ¿Quién produjo la glaciación? No lo sé. ¿Las grandes inundaciones en la época de Noé? No. El mundo tiene ciclos, no me cabe duda. A ver, si vos en tu casa no mantenés la higiene, la dejás que se llene de rata, indudablemente va a ser insalubre para vos. ¿Sí? Totalmente. Si vos seguís explotando como se sigue explotando, te hago una comparación. Todo el grano que se exporta, ¿qué es lo que exportamos? Y una pregunta, ¿no? No lo sé. Nutrientes del suelo. Ah, ¿Lo pensaste? no. Estamos exportando nutrientes del suelo nosotros. Y después importamos... Sí, manufacturados. No, importamos lo que le ponemos a la tierra para querer devolvérsela. Claro, sí. Hay un refrancito que dice
no somos dueños de nuestra tierra. Somos los que cuidamos la herencia para nuestros hijos y nietos. ¿Sí? O algo parecido. La tierra no puede seguir siendo sobreexplotada. Que tiene que haber mucho en cuanto a deforestación y lluvias. Mucha vinculación tiene que haber. Pero también son los cambios naturales. Ya te repito, las inundaciones Sí, como del Arca de Noé. Sí, como lo de Bahía Blanca. La glaciación. Sí. Lo de Bahía Blanca es política. No tienen desagüe. ¿Cuánto hace que dijeron que iban a hacer los desagües y no sé cuántos millones? ¿Qué pasó? Indudablemente 200 milímetros de golpe agarraste. Pero el desastre que fue, yo creo que cuanto más crecen las ciudades, más problemas va a tener. Es más terreno asfaltado, menos terreno que absorbe el agua. Si la infraestructura no crece como la población, ¿no? Así que el cambio climático, ni. Bien. Porque, ¿entendiste lo que te quiero decir? Sí, entiendo. Sí. Todo cambio tiene que tener, digamos... Son ciclos. Sí, son ciclos. Como sufre la Tierra, de calentamiento y de enfriamiento. Son ciclos. Ahora, que nosotros tenemos mucha responsabilidad, eso no me cabe duda. Bien. O sea, nosotros ayudamos a esos ciclos. Entonces, el cambio climático, hay años más secos, hay años más fríos, más calientes, con más sí. cantidad de lluvia. Más lluvioso, sí. Yo creo que la agricultura hizo mucho más mala la apicultura que el cambio climático. Bien. ¿Cree que hubo diferencias o discusiones entre los apicultores que no permitieron, sí permitieron el desarrollo del sector a nivel regional? Discusiones me refiero a tensiones, conflictos. Hay muchos productores que se involucraron. Y hay muchos que no le dieron pelota. Como ocurre con todas las producciones. Vos tenés, a ver, si lo llevamos a ganado bovino, Sí. un buen manejo del rodeo te puede dar un 96% de destete, ¿sí? O al menos de nacimiento. La cuenca del Salado está abajo del 50%. Claro. ¿Y por qué es eso? Por mal manejo. El mismo productor. Ahora, hay otros productores que se han convertido en empresarios y lo entienden. Porque vos tenés menos ternero, son menos kilos que vendés. Sí, es claro eso. Hay otros que vienen produciendo como producían hace 50 años, no le dan pelota. Y el campo cada vez está más sobrepastoreado o mal pastoreado. Bien. En todas las producciones ocurre, ¿eh? ¿Qué cree que sería lo que faltó hacer en ese momento que transcurrió que pudo haber mejorado el sector? Más capacitación y más interés del apicultor. Bien. Un poco para cerrar, Rodolfo, tengo un par de preguntas que también me gustaría saber cuál es su opinión. Que la primera es, ¿qué fue lo más lindo que le dejó la apicultura? Y si me puede contar alguna experiencia que le pasó a usted o algún allegado. No, yo empleados no tuve. Pero, mira, cosas lindas. Llegar al apiario cuando están en plena producción y sentir el aroma del néctar es algo espectacular. Y el zumbido. Es un miedo. Y ponerte a trabajar atrás de las colmenas y que no haya colmenas que te agreden, abejas que te agredan.
en esos momentos era espectacular. Bien. ¿La apicultura es para usted? ¿Cómo? ¿La apicultura es para usted o fue? ¿Cómo terminaría la frase? Una experiencia hermosa. Si tuviera oportunidad, ¿realizaría la actividad nuevamente? Sí. ¿Y qué cambiaría ¿Qué cambiaría en qué? de la apicultura? Si pudiera hacer No, nuevamente. tendría más menos colmena, pero no me da el físico. Además no tengo vehículo, no puedo manejar. Bien. Y si le hubiese gustado cambiar algo de todo lo que fue realizado mientras trabajó en el sector, ¿qué hubiese sido? Tendría que haber habido más capacitación, más concientización. Yo creo que eso es importantísimo. El tema es el interés del productor. Ya te di el ejemplo de tener un laboratorio de patología apícola y donde vos querés cobrar. Claro. Bien. Bueno, por mi parte no me queda más que agradecerle, Bueno, Rodolfo. Y espero haberte servido para esto. nuevamente le agradezco Además de muchísimo los chismes, por su tiempo. no le compre núcleo a Fidanza.